Bienvenidos a un nuevo video de FEMBIT. En el video de hoy vamos a hablar sobre teorema central del límite. Y para partir, mi nombre es Cata Salazar y cualquier duda que tengan, no duden en enviarme un correo a csalazarte@fen.uchile.cl o hacerle llegar las preguntas al equipo de FEMBIT. Bien, como les había dicho, ahora vamos a hablar sobre el teorema central del límite. Entonces, para partir, vamos a ver qué es el teorema central del límite para luego ver un ejercicio y poder aplicar lo que les voy a enseñar. Entonces, para partir, el teorema central del límite plantea que, dada una variable aleatoria x, cualquiera, con función de distribución cualquiera, si se tiene una muestra aleatoria que va desde x sub i hasta n, independiente e idénticamente distribuida, con un tamaño de la muestra lo suficientemente grande, generalmente se considera como con un n mayor o igual a 30, pero va a depender como de cada caso. Entonces, la media de la variable tiende hacia una distribución normal. Es decir, la media de mi variable va a tender a la media poblacional y a la varianza de la población, partido en el total del n, que es el tamaño de la muestra. Entonces, para ver esto, les voy a hacer como un esquema para que les quede más claro. Ya, entonces vamos a imaginar que todo lo que está dentro de este círculo negro es una población y cada puntito morado es una variable aleatoria x. Entonces, esta población con muchas variables aleatorias x va a tener una media igual a mu y una varianza igual a sigma cuadrado. Entonces, lo que nos dice el teorema central del límite es que si nosotros sacamos de acá una muestra de variables aleatorias de tamaño n, entonces la media muestral va a tener una media. Lo voy a escribir. Entonces, si yo voy a sacar primera muestra, que va a ir desde x sub 1 hasta un x sub n. Esto va a tener una media que la vamos a llamar z. Entonces, z va a ser la media de una muestra de tamaño n. Después vamos a sacar otra muestra, que también va a ir desde un x sub 1 hasta un x sub n. Y esta va a tener una media igual z'. Lo importante es que cada muestra tenga el mismo tamaño, para que así sea idénticamente distribuida e independiente, o sea, I y B. Entonces todas las muestras van a tener tamaño n. Entonces puedo sacar una tercera muestra, que va a ir también desde un x sub 1 hasta x sub n. Esto representa que el tamaño de la muestra es n. Esto va a tener una media z asterisco. Y así puedo sacar muchas muestras. Entonces, lo que me dice el teorema central del límite es que z, independiente de cuál z sea, que la media de cada muestra se va a distribuir aproximadamente como una normal. Y z va a tener una media que va a ser igual a mu, es decir, la media muestral, z es mi media muestral, va a tener media mu, que es igual a la media poblacional que sacamos acá. Y va a tener una varianza igual a sigma cuadrado, pero partido en n, que es en el tamaño de la muestra. Entonces, volviendo y resumiendo, el teorema central del límite me dice
que da una población con variables aleatorias X. Si yo saco una muestra de tamaño n, que sea idéntica e independientemente distribuida, si yo le saco la media a esa muestra, esta media se va a distribuir aproximadamente como una normal, va a tener su media muestral va a ser mu, que es igual a la media de la población. Su varianza va a ser sigma cuadrado, pero partido en el tamaño de la muestra. Esto se cumple siempre y cuando el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio que les puede ser un poco más claro. Entonces, ejercicio. En estos días nos estamos viendo enfrentados a un fenómeno poco común para nosotros, una pandemia mundial. Para ello, las distintas autoridades tomaron las medidas de precaución para que todas las personas puedan seguir haciendo sus trámites importantes sin riesgo alguno de contagio. Sin embargo, se estima que la distancia promedio que puede haber entre personas en un mismo lugar sin tener riesgo de contagiarse es de 1,5 metros. Luego, el Ministerio de Salud determinó que si en una muestra de 50 personas existía una seguridad de al menos un 60% de que se pudiera estar expuesto más de 2 metros sin tener riesgo de contagio alguno, no tendrán necesidad de realizar una campaña masiva de salud para que la gente tome conciencia del distanciamiento. Entonces, ¿qué medida tomará el Ministerio? Para resolver esto, tenemos que ver primero lo que nos piden y los datos que nos entregan. Como típico ejercicio de estadística, tenemos que primero definir nuestra variable, luego establecer el planteamiento del problema, resolverlo y después concluir la respuesta a la pregunta que se nos está pidiendo el problema. Entonces, primero, definimos la variable X como la distancia que se puede tener entre personas para no estar en riesgo de contagio. Entonces, dado el enunciado, mi media va a ser 1,5. ¿Por qué? Si vamos al enunciado, nos podemos dar cuenta que esta es una función exponencial, ya que nos dice que la distancia promedio, distancia es una variable aleatoria continua, entonces nos dice que la distancia promedio que puede haber entre personas en un mismo lugar antes de que se pueda contagiar a una persona es 1,5 metros. Entonces nuestro parámetro beta es 1,5 metros, que es el parámetro de una exponencial. Entonces vemos que la exponencial, la media, es beta. En este caso beta es 1,5. Y la varianza es beta cuadrado. Entonces mi varianza va a ser 1,5 al cuadrado, pero por TCL mi varianza es igual a la varianza poblacional, pero partido en el tamaño de la muestra, que en este caso la muestra es 50. Entonces mi varianza muestral va a ser 1,5 al cuadrado partido en 50, y esto es igual a 0,045. Luego el segundo paso es plantear el problema. Entonces, el problema que nos están diciendo es, el Ministerio de Salud determinó que si en una muestra de 50 personas existía una seguridad de al menos un 60% que se pudiera estar expuesto a más de 2 metros sin tener riesgo de contagio alguno, entonces no harán una campaña masiva de salud. Entonces mi planteamiento va a ser, si mi media muestral es mayor a 2, los dos son 2 metros, entonces si mi media muestral es mayor a 2, la probabilidad de esto es mayor a 0,6, entonces no habrá necesidad de hacer campaña. En cambio, si la probabilidad de que mi media muestral sea mayor a 2 es menor a 0,6, entonces sí habrá necesidad de hacer campaña masiva para que la gente tome conciencia del distanciamiento y así se reduzca el número de contagios. Entonces, ahora, ya que definimos nuestra variable aleatoria,
definimos nuestra media muestral y nuestra varianza muestral. Luego planteamos el problema, ahora solamente nos toca resolver. Entonces el tercer paso es resolver nuestro ejercicio. Y dado que la muestra es suficientemente grande, en este caso 50 personas, podemos aplicar teorema central del límite para calcular la probabilidad que nos están pidiendo, que es que la media muestral sea mayor a 2. Entonces, como es n, o sea, la muestra es lo suficientemente grande, podemos aplicar TCL. ¿Qué nos dice TCL? Que mi media muestral se va a aproximar a una distribución normal. Entonces, saco mi probabilidad estandarizando. Ustedes ya deberían haber visto esto, que es la probabilidad de que mi z, ¿y quién es z? Z es la media muestral menos la media poblacional dividido en mi desviación estándar, o sea, en la raíz de mi varianza. Entonces, en este caso va a ser la probabilidad de que z sea mayor a 2, que es la media muestral que me están pidiendo, sacar la probabilidad, menos 1,5, que es la media poblacional, partido en 0,045, la raíz de esto. Y es que 0,045 era mi varianza. Entonces luego, resuelvo esto, la división de acá, y me da 2,36. Entonces, yo tengo que sacar la probabilidad de que z sea mayor a 2,36. Pero nosotros, si vamos a una típica tabla de normal estándar, la tabla nos muestra un valor z, pero menor. Nos muestra el lado izquierdo de la tabla. Y acá nosotros, esta probabilidad nos está viendo el lado derecho. Entonces, lo que podemos hacer, hay dos formas de calcular esto. Uno es la probabilidad, va a ser como 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 46, y la otra va a ser la probabilidad de que z sea menor a menos 2,36. El resultado es exactamente el mismo. Entonces aquí yo lo hice como la probabilidad de que mi media muestral sea mayor a 2 va a ser igual a mi probabilidad de que z sea menor a menos 2,36, para así poder verlo en la tabla de la normal estándar. Entonces ahora yo voy a ver mi tabla de la normal estándar y veo que sea menor a menos 2,36. Entonces voy acá y acá tengo el menos 2,3 y el 0,6 está acá. Entonces, la probabilidad de que z sea menor a menos 2,36 es 0,0091. Entonces, esta probabilidad es menor a 0,6, dado que esto es 0,0091. Por lo tanto, ahora nos queda concluir dado nuestro resultado. Entonces, por lo tanto, el Ministerio de Salud deberá realizar una campaña para el distanciamiento social, ya que la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 2, es decir, de que la distancia entre personas sea mayor a 2, es menor a un 0,6%, por lo tanto se debe realizar una campaña masiva de salud. Ya que para que se haga la campaña de salud, la probabilidad tenía que ser menor a 0,6. Y eso ha sido todo el ejercicio. Espero que les haya entendido y sea de gran ayuda para ustedes. Bueno, ese ha sido el video por hoy. Espero que les haya gustado y haya sido de gran ayuda para el estudio. Nos veremos en un próximo video y no olviden suscribirse al canal de FENVID en YouTube y darle like al video. Nos vemos en un próximo video. FENVID. Ven, imparte y difunde.